Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio de este domingo. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite estar aquí una vez más para alabar, para exaltar y glorificar su nombre. Como cada domingo, les recuerdo darle like a este video, compartirlo con sus amigos, familiares, con aquellos que necesiten una palabra de aliento y de bendición para sus vidas, y que dejen sus comentarios, sus peticiones de oración en los comentarios de este video para que al finalizar se pueda estar orando por cada uno de ellos. Pueden ser oraciones, peticiones, cumpleaños, lo que usted tenga para agradecer o una petición para el Señor. Y espero que ya haya tomado su lugar, que ya esté listo, dispuesto y preparado para glorificar el nombre de nuestro Dios. Si ya estamos en nuestros lugares, vamos a comenzar invocando el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, porque tú nos guardas, Señor. Gracias porque hasta este momento has permanecido fiel para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas este tiempo, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que ministres nuestra vida, que traigas sanidad, que traigas fortaleza, Señor, que traigas esperanza si es que hay falta de ella. Bendice, Señor, a tu pueblo, a cada hermano que está en su hogar viéndonos, que ellos también puedan ser llenos de tu presencia, Señor, que los que estamos aquí podamos ser llenos de tu gloria, que podamos ser renovados, transformados, Señor, que lo que haya de necesidad en nuestro corazón, Señor, tú lo suplas. Toma el control de todo lo que hacemos para exaltarte, para alabarte y glorificarte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Y los invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 37. Vamos a leer Salmo 37, versículos 39 al 40.
Cuando ya lo tengan, pueden escribir amén en los comentarios. Salmos 37, del versículo 39 al 40, dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Y aquí en esa parte dice: Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y muchos estamos atravesando angustias, tristezas, dolores y dificultad, pero Él es nuestra fortaleza durante este tiempo. Dice que la salvación de los justos es de Jehová, y sabemos que en Él está nuestra salvación, nuestra esperanza. Él es el que nos liberta, Él es el que nos levanta, Él es el que nos restaura y nos llena cada día. Así que en esta mañana yo le invito a que levante sus manos, a que levante su voz, a que ahí donde usted está pueda exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. De la sangre de Cristo Jesús, a través de el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es por eso que nosotros somos libres, libres del pecado, libres de las ataduras, para cantarle, para alabarle, para exaltarle, para glorificarle. Y podemos decirle que Él es el Dios del universo, el Señor de la creación. No podemos tal vez imaginar la grandeza de nuestro Dios.
Pero el Señor que hizo los cielos y la tierra, el Señor que creó todo lo que existe, es el que en esta mañana está aquí. Y es el que alabamos, al que exaltamos, al que glorificamos, hermano. Entonces, espero que allí en su casa usted esté levantando las manos, glorificando el nombre de nuestro Dios, agradeciendo por cada una de las cosas que Él hace por nosotros.
el que levanta nuestras manos, el que nos sostiene, el que nos fortalece. Y podemos decirle en esta mañana que venimos a adorarle, a exaltarle, a glorificar su nombre. Tal vez usted esté pasando por situaciones difíciles y complicadas y diga, ¿cómo puedo gozar? ¿Cómo puedo estar feliz? ¿Cómo puedo alabar el nombre de nuestro Dios? Pero alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza. Y verá, hermano, que Él nos va a levantar, que nos va a llenar de paz, que Él nos va a sostener. Mi corazón
Y nuestro Dios es grande, es fuerte, es poderoso. Y cada día debemos asombrarnos por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y si tal vez ya no nos asombramos y ya nos acostumbramos a venir cada 8 días a la iglesia o conectarnos cada 8 días, hermanos, pidámosle al Señor que nos reanime, que nos avive, que nos vivifique. Podamos decirle que queremos respirar su presencia, que queremos sentir su presencia en nuestras vidas, que no nos queremos conformar con lo que tenemos hoy, sino que queremos buscar y tener más y más cada día de nuestro Señor. Lo que respiro, lo que respiro es tu dulce presencia viviendo en mí. Es mi diario pan, es mi diario pan, tu palabra viva, hablada a mí. Lo que respiro, lo que respiro es tu dulce presencia viviendo en mí. Es mi diario pan, es mi diario pan, tu palabra viva, hablada a mí. Y estoy desesperado por ti, por ti. Y estoy perdido sin ti, sin ti. Y estoy desesperado por ti, por ti. Y estoy perdido sin ti, sin ti. Lo que respiro, lo que respiro es tu dulce presencia viviendo en mí.
Desesperado por ti, y estoy perdido sin ti, sin ti. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Señor, toca la vida de cada uno de nosotros, de los que están viendo esto, Señor, y de los que estamos aquí. Tú conoces las situaciones que estamos atravesando. Tú conoces el dolor y la aflicción que hay en nuestro corazón. Señor, estamos desesperados por ti y sabemos que sin ti no tenemos nada. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que derrames de tu presencia en cada vida, en cada familia, en cada hogar, Señor Jesús. Que traigas fortaleza, que traigas sanidad, Señor. Que levantes la vida de aquel que está abatido, Señor, que aquel que está desanimado, Padre Santo. Tú eres la única esperanza que tenemos. Sabemos que algún día estaremos en tu presencia, Señor, pero mientras estamos aquí estamos sufriendo y nos duele el corazón, Señor. Nos duelen las circunstancias que están sucediendo. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que derrames de tu paz, de tu tranquilidad, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que derrames de tu paz en la vida de cada familia, en la vida de cada hermano. Que nos levantes con tu poder, Señor. Que podamos ver tu mano poderosa en medio de la aflicción. Y que podamos ver tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tú escuchas nuestra oración. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que no nos dejas, que no nos desamparas, porque somos tus hijos. Pero, Señor, estamos abatidos, estamos hasta el suelo, Señor. Levántanos con el poder de tu Espíritu Santo. Vivifica nuestra alma, Señor, y que realmente podamos anhelar tu presencia. Señor, quita todo enfriamiento de nuestro corazón, quita toda indiferencia, Señor, y que podamos ver tu mano poderosa obrando día con día en cada uno de nosotros. Pueden levantar su voz ahí donde está, hermano, y cantarle una vez más lo que respiro hoy. Que queremos respirar la dulce presencia de nuestro Señor, que Él está presto para ayudarnos, que Él está presto para levantarnos. Aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia y de la aflicción, Él nos levanta y Él nos sostiene. Lo que respiro hoy, lo que respiro hoy, es tu dulce presencia viviendo en mí. Es mi diario pan, es mi diario
toda la gloria y toda la alabanza al Señor porque nos permite estar aquí en la casa de Dios, y gracias porque nos permite también estar ahí en su casa a la distancia. Y agradecemos al Señor por este nuevo día que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado, aún en toda esta situación complicada. Dios sigue siendo fiel para nuestras vidas. Así que usted puede darle la gloria y la honra al Señor en su casa. Quiere dar un fuerte aplauso, quiere exaltarle, quiere glorificarle. A Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29. Ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta tarde, dejando que Dios nos ministre por medio de su palabra. Y hermano, algo que tenemos que recordar y algo que tenemos que ir aprendiendo, en toda la Biblia siempre hay ejemplos de ciertas vivencias que vivieron los que nos antecedieron, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso nos habla de que toda nuestra vida podemos encontrar en la palabra de Dios cosas semejantes a las que estamos padeciendo. Algunas situaciones las podemos estar viendo que son como que se repitiera la historia, ¿verdad?, del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero siempre hay una palabra oportuna para nuestras vidas, un consejo de parte de Dios para nosotros, en el cual nos enseña que en la Biblia no pasa de moda, sino que sigue vigente hasta nuestros días, y encontramos por su gracia y misericordia la palabra oportuna para nosotros. Por eso Dios es bueno cuando Él nos dice que los cielos y la tierra van a pasar, más su palabra no va a pasar. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 29, ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Jeremías es un profeta que se consideran, y es muy común que ustedes le llamen, o muchos le llaman como el profeta llorón. Pero a veces cuando tomamos que es el profeta llorón, es como que alguien se está quejando, o como que alguien no está bien, o es de esta manera que solamente está deprimido. Se le considera el profeta llorón, o comúnmente, no tanto porque él siempre le gustaba llorar, sino porque la palabra que él decía de que tenía que volver el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a los pies, a la voluntad de Dios. Él lloraba porque cuando él predicaba la palabra de Dios simplemente no le hacían caso. Y muchas de sus profecías fueron antes de que viniera la cautividad, antes de que vinieran los babilónicos por el pueblo del sur, o el reino del sur, que es Judá, y por lo tanto él estuvo profetizando mucho tiempo para que la gente se volviera a Dios, y también los gobernantes, el rey, se volviera a Dios. También tenemos una característica del profeta Jeremías, que no solamente estaba profetizando antes de que pasara, sino que también en el transcurso y posteriormente él profetiza, ¿verdad?, acerca del pueblo de Dios. Es el único profeta que está antes tratando de que el pueblo de Dios reconociera su rebeldía, reconociera su desobediencia. En el intermedio también, cuando Nabucodonosor y Babilonia vienen a cautivarlos, y posteriormente él sigue profetizando. Pero en este capítulo 29 también vemos que hay una carta que escribe el profeta Jeremías. Regularmente a veces siempre vamos a los Nuevos Testamentos cuando están las cartas paulinas o las cartas pedrinas, de cuando las mandan a las diferentes iglesias para darle aliento y de fortaleza por medio de la palabra de Dios. Y en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 1, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 29, dice así, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, esta carta fue dirigida a ellos, de tal manera para los que se habían quedado y para los que habían salido llevados al cautiverio. Aproximadamente esta carta fue escrita en el año 597 a.C. Y también nos dice la historia que posteriormente ellos escucharon, después del exilio,
1 o 2 años posteriores ellos la tuvieran en sus manos. Por lo tanto, la carta está escrita para los que fueron deportados, pero también en esa carta está hablando de los que se habían quedado en Jerusalén. Acuérdese que Nabucodonosor se llevó a los principales, a las familias adineradas, a los príncipes, ¿verdad? Todos esos fueron transportados o llevados o cautivados a Babilonia, y se quedó un pueblo de la cual no se llevó Nabucodonosor, que eran los más pobres, a los que estaban enfermos. De eso dejó en Jerusalén. Por lo tanto, vemos que la carta que está escribiendo la está dirigiendo a los exiliados ya por medio de Nabucodonosor. Tenemos que aprender también que Dios comienza por medio del Espíritu Santo. Dios habla a Jeremías y él escribe esta carta, y en esta carta del capítulo 29 encontramos varios aspectos que nos ayudan a nuestra vida práctica. Primero, hay algo que tenemos que ver. Dice la palabra de Dios que Dios les manda por medio de Jeremías a que tenían que llevar una vida normal. Si leemos a partir del versículo 5 hasta el versículo 7, estoy en Jeremías 29, de ahí no voy a salirme, Jeremías 29, del 5 en adelante, lo que le está diciendo Jeremías a los exiliados que están en Babilonia. Acuérdese que Nabucodonosor se lleva lo mejor del pueblo de Judá, del reino del sur, y se los lleva a Babilonia. Aproximadamente son 1,600 kilómetros de distancia. Algunos consideran que de 2,5 a 3 meses de distancia está de Jerusalén a Babilonia. Y le dice el profeta Jeremías al pueblo exiliado: edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáos, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Nuevamente voy a leer versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Cuando le está hablando al pueblo de Judá, al reino del norte, a los cautivos, les está diciendo que aun cuando están fuera de la ciudad, aun cuando los han sacado a Jerusalén, ahí donde van a estar cautivos, tienen que desarrollar una vida normal. Tienen que casarse, tienen que tener hijos, tienen que edificar casas, tienen que plantar, tienen que comer del fruto de todo lo que hacen, tienen que seguir viviendo una vida normal aun cuando están en la cautividad. Y eso también nos habla en este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación más complicada que al principio, usted lo sabe. Pero también nosotros en nuestros hogares debemos tratar de llevar una vida normal de acuerdo a lo que hemos estado viviendo. Sé que no podemos salir, sé que no podemos ir a varios lugares, sé que tenemos que cuidarnos unos a otros, pero tenemos que tratar de llevar una vida normal. A veces podría decir que estamos tan encerrados que no sabemos qué hacer. Pero hermanos, cuando nos ocupamos, cuando sabemos la situación que estamos viviendo, tenemos que saber que el tiempo es, no creo que se alargue más años. Posiblemente ahora que está la vacuna tendremos un tiempo más reducido, pero lo que quiero decirle es que no podemos dejar las cosas que hacemos comúnmente dentro de nuestro hogar. Tenemos que aprender a hacer las cosas que antes hacíamos con ciertas restricciones, claro, pero sobre todo no dejar que nuestra vida se opaque, que nuestra vida mengue, que nos quedamos estáticos. Tenemos que vivir de la vida que Dios nos ha dado. Por eso esta carta, Jeremías le está diciendo, tienen que hacer como si estuvieran en Jerusalén. Hay que hacer las cosas, hay que trabajar, hay que engendrar hijos, hay que casarse, hay que tener casas. Y eso es lo que Dios nos permite hacer. No podemos estar estáticos, no podemos quedarnos afligidos, no podemos quedarnos a ver qué va a pasar. Tenemos que hacer las mismas cosas que hacíamos antes con las restricciones que tenemos. Pero no podemos quedarnos solamente a ver qué va a pasar. Tenemos que tratar de la manera de vivir una vida normal, aún dentro del confinamiento, aún dentro de las casas. Por eso la palabra de Dios le dice aquí, aunque están en un lugar, aunque están cautivos, deben de seguir viviendo. Y para nosotros es igual, tenemos que seguir viviendo. Dios nos ha dado la vida para disfrutarla,
y las restricciones no deben de dejar o no deben hacer impedimento de hacer las cosas que teníamos. Muchos de ustedes o nuestros hijos o algunos hermanos están trabajando a la distancia, otros están estudiando a la distancia, y eso nos ayuda a mantenernos ocupados. Y no solamente eso, cuando estamos ocupados con el trabajo, con los estudios, sino también dentro de la casa podemos hacer varias cosas que podamos mantenernos: estudiar, aprender, leer la palabra de Dios, buscar hacer otras cosas, aprender aun cuando tenemos internet o tenemos computadoras, que usted puede tener un tutorial. Muchas cosas que usted no hacía, usted puede volverlas a hacer. No podemos decir, a ver qué voy a hacer, me voy a quedar sentado y a ver y esperar que pase todo esto. Tenemos que vivir, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguirnos proyectando, tenemos que seguir creciendo en cuanto en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también tenemos que seguir creciendo en nuestro conocimiento en diferentes áreas, ¿verdad? No solamente usted va a estar viendo la televisión, no solamente todo es diversión, sino también tenemos que instruirnos en otras cosas. Por ejemplo, lectura de libros, aquellos libros históricos, aquellos libros de novelas que nos ayudan a tener un conocimiento más, hablar de ciertos temas que tenemos que estar buscando en los libros o en la computadora. Siempre hay muchas cosas de seguir creciendo. He escuchado muchas personas que en este tiempo de confinamiento, algunos han aprendido otro idioma como el inglés, otros comenzaron a estudiar un instrumento y aprendieron a tocar piano. Ese era uno de mis objetivos, lo dejé un rato y tengo que retomarlo para decir, ok, si no estoy saliendo de mi casa, tengo que aplicarme a hacer algo que me beneficie, algo que pueda yo realizar. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que Jeremías les está escribiendo que tienen que hacer las cosas como si estuvieran en su casa. Y en el versículo 7 hay algo importante, y dice: procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Aunque no estaban en Jerusalén, aunque estaban en Babilonia, dice que tenían que buscar la paz, procurar la paz, es decir, pórtense bien, mantengan la paz. Y dice: y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Nosotros que estamos ahora, y a la hora que estamos escuchando tantas noticias, pareciera que la paz se nos está quitando. Ahora dice que tenemos que procurar la paz y tenemos que rogar por ella. Una de las cosas que en la cual podemos tener paz es que en nuestros propios hogares, ahí donde estamos en casa, tenemos que tener paz para con todos los que están con nosotros. ¿Cómo hago que haya paz en mi casa? ¿Cómo hago para que ya no hay tantos gritos, tantos pleitos, tantas pruebas y tantas luchas? Una de las cosas que podemos hacer es que tenemos que nosotros hacer una introspección de nuestra vida, analizarnos a nosotros mismos, porque no podemos exigir algo que yo no hago. Una de las cosas que tengo que hacer es que Dios me ayude a que mi carácter sea cambiado, a que sea transformado, a que pueda hablar de las palabras de Dios, a que mi lengua sea amarrada, a que mis pensamientos estén sujetos a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando yo tengo paz en mi interior por medio del Espíritu Santo, cuando dejo que Dios trate conmigo para cambiar ciertas áreas de mi vida que a Dios no le agradan, primeramente voy a tener yo la paz de Dios. Y cuando yo tengo la paz de Dios y tengo una paz conmigo mismo, porque es importante, a veces hay gente que no se aguanta ni a sí mismo. No sé si a usted se le ha pasado, pero hay cosas que a veces hay dentro de nuestro interior que pareciera que hay una revolución interna y eso no nos hace estar bien. Porque mientras hay una revolución interna, no puedo tratar a las personas porque me siento irritado, me siento amargado, me siento enojado, me siento triste, me siento que ya no aguanto la situación. Por lo tanto, debo tener la paz de Dios en nuestros corazones y eso lo hace el Espíritu Santo. Claro que lo hace en mi comunión con Dios, en el conocimiento que tengo con Él. Y eso es importante que podamos tener. Si yo tengo paz interior, puedo tener paz para con los demás. Y también dice, ¿no?, la palabra de Dios, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Tenemos conflictos, tenemos luchas, tenemos pruebas, estamos muy asustados, algunos estamos miedosos o temerosos, pero la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y a veces pensamos que no la vamos a obtener. Si usted le pide paz a Dios, tenga por seguro que Dios va a tener paz. La paz de Dios va a estar en su vida, y no solamente en su vida, sino en su entorno, porque la paz que usted irradia, la paz que usted ya tiene, la puede
contagiar, por decirlo de esta manera, poderla propagar en nuestro entorno para que todos estemos en armonía, estemos en paz, estemos tranquilos, disfrutando nuestra propia familia, disfrutando las circunstancias, teniendo una claridad entre nosotros mismos. No quiero decirle que nunca va a haber enojos o contiendas, habrá, pero que sean las mínimas mientras estamos confinados. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, y procurad la paz, pero también tenemos que rogar por la paz que hay en nuestras vidas. Es decir, no solamente procuro a que haya paz, sino tengo que rogar, tengo que pedirle a Dios que Dios ponga todas las cosas en orden dentro de mi casa, dentro de mi hogar, dentro de mi entorno, dentro de mi trabajo, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora que estamos en tiempos difíciles, no estamos solamente acerca de la salud, sino estamos viendo la situación económica, la situación social, lo que se está manejando a nivel mundial y a nivel país. Pareciera que tenemos que nosotros estar proclamando, pero también estar intercediendo unos por otros, por nuestros gobernantes, por la sociedad que está siendo desbordada. Pareciera que se está perdiendo el control de la salud y de la economía. Por lo tanto, mucha gente no tiene paz en este tiempo. Pero usted y yo, que tenemos la paz de Dios, tenemos que interceder y tenemos que orar y tenemos que proclamar la paz para con las demás personas. Hay muchas personas, hay mucha gente que no conoce a Jesucristo y necesita una paz en su mente, en su corazón, en su alma y en su espíritu. Y usted y yo podemos procurar esa paz, no solamente nosotros como familia, pero también podemos interceder para que otros tengan la paz que usted y yo tenemos. Por eso es importante entender lo que dice la palabra de Dios. La carta de Jeremías hacia ellos dice, tienen que seguir viviendo como si estuvieran en Jerusalén. Hay que hacer las mismas cosas que hacían, no se queden estáticos. Hagan todo esto, pero sobre todo procuren la paz ahí donde está, para que en esa ciudad, en ese lugar, ¿verdad? Dice, haya paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si nosotros oramos por nuestra situación que está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país, si nos estamos poniendo de acuerdo, porque cada vez que estamos orando, oramos por los que están en eminencia y tenemos que orar por la paz que puede haber en nuestro país. La situación se está complicando cada día más, estamos viendo situaciones muy complicadas y difíciles, pero si nosotros intercedemos y oramos, creemos que Dios puede tomar bajo todo su perfecta voluntad y Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Amén, hermanos. También tenemos que ver que en ese tiempo Jeremías les está advirtiendo, aun cuando están en cautiverio, de que se levantarían falsos maestros y falsos profetas. Miren lo que dice el versículo 8. Estoy en Jeremías 29, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no lo envié, ha dicho Jehová. ¿Por qué les está advirtiendo esto? Porque aún en la cautividad, a causa de la desobediencia, muchos de ellos fueron transportados como profetas, y en ese tiempo, viendo la calamidad del pueblo de Judá, están profetizando falsamente de que el tiempo iba a ser corto, de que ellos iban a estar ahí por un corto tiempo. Ahora están profetizando cosas que ellos solamente se están imaginando, salen de sus emociones, o por quedar bien con la demás población están profetizando mentiras de las cuales Dios no puso palabras en su boca ni en su espíritu. En este tiempo hemos escuchado muchas profecías de diferentes maneras, hemos escuchado enseñanzas falsas de diferentes maestros que se dicen decir la verdad, y muchos de nosotros podemos ser engañados por lo que estamos escuchando y por lo que estamos viendo. Siempre tenemos que aprender que cuando escucho la palabra de Dios de cualquier persona o de cualquier profeta, porque a veces hay profetas, tengo que saber que todo lo que está diciendo está bajo la autoridad de la palabra de Dios.
Todo lo que Dios quiere decir está en este camino, en esta carretera de su palabra. Si usted escucha algo diferente, tiene que usted analizar esa profecía, porque la palabra de Dios me da esa capacidad de la enseñanza o de la profecía que se está diciendo, si va de acuerdo a la voluntad de Dios. Mucha gente ha pensado que estamos ya para entrar en la gran tribulación. Hermano, no estaremos y no entraremos a la gran tribulación mientras estemos en esta tierra, porque usted y yo estamos sabiendo y estamos conscientes de que mientras Jesucristo no venga por nosotros, no podemos pasar a la gran tribulación. Esa es nuestra doctrina, ¿verdad? Entonces sería, si estamos para entrar a la gran tribulación, entonces Jesús no ha venido por su iglesia. Eso tenemos que aprender. Cuando venga Jesucristo por su iglesia, los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros que nos hayamos quedado y nos seguiremos a Él. Pero hasta que escuchemos la trompeta que está en las nubes, seremos arrebatados, ¿verdad? Dice que en un abrir y cerrar de ojos, a raíz de que será levantada la iglesia, posteriormente viene la gran tribulación. Gracias a Dios que no estamos en la gran tribulación, aún ni siquiera podemos pensar que entramos a la gran tribulación, porque lo que habla Apocalipsis son cosas horrendas que ni siquiera nos podemos imaginar. Por lo tanto, no hagamos caso de los falsos profetas, no hagamos caso de lo que están anunciando o diciendo, ¿verdad? Hablan de las vacunas, que tampoco se las pongan porque son para poder controlar nuestro destino, porque estaremos entrando en una nueva modalidad mundial y seremos también, ¿cómo se dice? Vigilados, o que será la marca del enemigo, o porque si no la vacuna ya no podremos comprar ni ir a cualquier lado. Son tantas cosas que solamente están manipulando el entorno social. Y hasta que no tengamos algo claro, algo que usted y yo no investiguemos claramente, yo no me voy con una fuente, tengo que investigar diferentes fuentes para saber qué están diciendo y para saber si es la verdad. Y si hay una fuente que me está diciendo algo contrario, tengo que ir hasta la fuente para saber de qué está hablando, quién lo está diciendo, si es algo serio o simplemente es alguien que aventó una palabra y ya todo el mundo se lo está creyendo. Por eso tenemos que aprender a no escuchar o aprender a escuchar aquello que me edifica, aquello que me alienta, aquello que me enseña la verdad. Por eso Jeremías dice, no escuches a los profetas que están en el cautiverio. Y dice Jehová, porque yo no los he mandado. Mucha gente está escuchando muchas cosas extrañas en este tiempo. Inclusive muchos de nosotros, por querer escuchar algo, tenemos comezón de escuchar algo, buscamos ciertas cosas espectaculares o indicios o algo que está oculto en la Biblia. No hay nada oculto en la Biblia, todo ha sido revelado por Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender que cuando yo leo la Biblia, cuando escudriño la palabra del Señor, cuando me meto a su lectura, puedo saber si es real lo que me está diciendo este profeta o esta persona que está en la televisión o esta persona que tiene los micrófonos o a algún líder religioso que mucha gente lo sigue. Tengo que saber si está diciendo la verdad. Por eso es importante que tengamos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Si el profeta Jeremías le está advirtiendo que no los escuchen, ¿verdad? Porque son profetas que los están engañando, y no solamente eso, sino que también hay adivinos hablando acerca de los últimos tiempos. Por eso los medios de comunicación que usted ve diariamente puede decir tantas voces, tantas cosas que nos están hablando, tantas formas de pensar de los diferentes medios, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que cada fuente donde yo escucho información tiene que ser fidedigna y sobre todo tiene que estar basado en algo. Por eso, hermanos, Dios le dice a su pueblo, no los escuches, porque ellos, los profetas del cual habla Jeremías, le están diciendo, nuestra cautividad va a ser poco tiempo y volveremos nuevamente a Jerusalén. Por eso tanto los falsos profetas como los falsos maestros que se están levantando en estos días, mucha gente le está diciendo, no te pongas también esta vacuna porque te puede ir mal, ¿verdad? Yo creo que han visto muchas películas de los zombies, porque a raíz de una vacuna se convierten en zombies. Hasta ahorita no tenemos evidencia de que alguien se haya convertido en un zombie. ¿O usted lo ha visto? Aparte de la televisión, de las películas.
Claro que tiene unos efectos secundarios, pero tenemos que ver el globo de cuántas vacunas se han puesto y cuál es el porcentaje de los resultados negativos. Eso nos hace ver qué tan efectivo es. Por eso tenemos que estar escuchando, estar buscando las fuentes fidedignas para que usted no se vaya con lo que dice la gente, ¿verdad? Así que la palabra de Dios me está enseñando en el versículo 9 cuando dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Si usted está escuchando calamidades, si usted está escuchando que pronto ya no tarda Jesús, que ya está para cerca en estos cuantos días, Dios no lo envió, porque la palabra me dice que Dios no dio ninguna fecha, ningún tiempo para la venida de Jesucristo por su iglesia. Dice que vendrá como ladrón en la noche y nos arrebatará. Por lo tanto, no hay fechas, no hay señales, no hay indicios. Aun cuando Mateo 24 habla de pestes, de guerras, de tribulaciones, dice, y esto será el principio de los últimos tiempos, pero aún no es el fin. Dios no nos ha dejado ninguna señal, no nos dejó ninguna fecha para su venida. Por eso usted y yo tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos, tenemos que mantenernos consagrados, tenemos que mantenernos firmes y tenemos que mantener nuestra santidad porque queremos ir delante de Dios. Sin santidad no podremos ver a Dios. Espero que pueda decir amén. Por lo tanto, hermano, ellos estaban diciendo que su cautividad iba a terminar pronto. Pero también había otra clase de gente, aún en esta carta, porque no solamente los que habían sido transportados a Babilonia, sino que se habían quedado otros en Jerusalén. Y los que se habían quedado en Jerusalén estaban sufriendo cosas tremendas. Dice el versículo 15 y 19 de Jeremías 29. Jeremías 29, 15 y 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado en el trono de David y todo el pueblo que mora en esta ciudad y de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta a todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Para ellos, los que se habían quedado en Jerusalén, estaban pasando escarnios, estaban pasando pestilencias, estaban siendo perseguidos por los enemigos que estaban alrededor. Aun cuando Jerusalén había sido saqueado, se quedaron muchos de ellos y estaban en gran afrenta. Pero sabe, no es porque Dios les estaba dando mucho más o el castigo de los que habían sido cautivos, sino porque la gente que aún se estaba en Jerusalén no se estaba sujetando a la voluntad de Dios. La gente que se había quedado en Jerusalén estaba en rebeldía, no quería escuchar más de la voz de Dios, no quería seguir sus preceptos, aunque tuvieron muchos profetas que con anterioridad les estuvieron advirtiendo y aconsejando que tenían que volver a Dios. Ellos no hicieron caso. Por lo tanto, el juicio de Dios, y a causa de la desobediencia, ¿verdad?, vinieron muchas calamidades a los que quedan en Jerusalén. Por eso dice el versículo 19 de Jeremías 29, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar. Siempre Dios va a traer a sus siervos y su palabra para advertirnos antes que suceda algo. Dios es tan bueno y misericordioso que nos habla con mucha anterioridad de todo lo que puede pasar si nosotros no obedecemos a Dios.
Esto es importante porque dice que como no le escucharon a él, ni escucharon a los profetas, y con mucho tiempo antes les estuvo diciendo lo que iba a pasar a futuro si ellos no volvían a Dios. Para nosotros es algo similar. Dios nos habla todos los días por medio de la lectura de su palabra, pero si yo no escucho su palabra, aun cuando Dios me quiera advertir, aun cuando con mucho tiempo anterior me está queriendo hablar Dios, pero si no leo su palabra, si no oro a Dios, si no me consagro a Dios, entonces no escucharé lo que Dios quiere para mí. Es importante entender cómo el pueblo de Judá no quería obedecer a Dios, aún en medio de gran tribulación, en medio de grande afrenta, aun cuando habían sido sacados para llevarlos a Jerusalén, a Babilonia, y los que se quedaron ahí no querían obedecer a las palabras de Dios. Y eso es importante entenderlo también. Nosotros estamos en situaciones difíciles. Estoy hablando con varios pastores de diferentes lugares y estamos diciendo cuál es el tiempo de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pareciera que las tinieblas nos están queriendo gobernar, pero tenga por seguro, hermano o hermana, que Dios tiene todo bajo su voluntad y Dios permite ciertas cosas que usted y yo pasemos para que usted y yo entendamos que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre los hombres, que es Jesucristo mismo. Por lo tanto, mucha gente piensa que el enemigo está tomando el control. El enemigo no tiene controlado este mundo, porque bajo la autoridad y bajo la potestad de Dios, Dios tiene el control y todo está bajo su voluntad, e inclusive Satanás tiene limitado su poder. Por lo tanto, hermanos, no podemos pensar que el enemigo se desbordó en este tiempo, que la maldad está desbordada. Hay muerte, hay aflicción, hay maldad, hay tribulaciones complicadas, pero si vemos la historia de la iglesia, muchos de nuestros hermanos anteriores que nosotros sufrieron cosas semejantes a lo que estamos viviendo y mucho peor que nosotros, porque ellos no solamente había pestes, había guerras, sino que eran masacrados a causa del evangelio de Cristo. Por lo tanto, nosotros aún no somos perseguidos a causa del evangelio, ni nos sacan de nuestros templos para llevarnos a la cárcel y martirizarnos. Estamos en un tiempo de gracia, de la voluntad de Dios, y Dios lo ha permitido para que usted y yo proclamemos el evangelio de Jesucristo a toda persona que no le conoce. Hoy la gente puede estar más sensible, puede estar preocupada, y lo que usted y yo podemos hacer es hablar nuestra palabra, hablar la palabra de Dios para darle ánimo, para darles palabras de vida eterna, para que sepan que Jesucristo existe y le puede sanar y le puede restaurar y le pueda dar paz. Por eso es importante que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que en diferentes etapas de la historia de Israel o de la historia de los dos reinos o en los evangelios o en las cartas de Pablo y de Pedro, vemos cosas semejantes que pasaba en la iglesia. Nosotros que estamos ahora en este tiempo tenemos que tener la convicción, la certeza que todo está bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Solamente Él sabe. Él es soberano y yo no puedo cuestionar a Dios por qué lo hace de esta manera. Pero lo que sí puedo ver es que a la iglesia, que somos ustedes y nosotros que estamos aquí, tenemos la responsabilidad y tenemos la bendición de proclamar a Jesucristo como el Salvador y el Señor de este mundo. Por eso es importante entender, hermanos, que la gente que estaba en Jerusalén estaba siendo enjuiciada. Dios ha mandado juicio por su desobediencia, ¿verdad? Porque no querían acatar la voluntad de Dios, y aun cuando Dios había mandado profetas con mucho tiempo antes de que fueran llevados a la cautividad, no entendieron y aún no querían obedecer la palabra de Dios. También hoy nos dicen ahora, hermano, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener un cubrebocas, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que ponernos gel. Y pareciera que nosotros decimos, a mí no me va a pasar nada, si he de morirme, que me muera. Pero no se va a morir solamente usted, sino van a morir mucha gente. Si usted tiene el virus, usted puede contagiar a varias personas, y es su responsabilidad, es la suya, en la cual usted puede tener esa obligación de cuidarse. Cuando somos hijos de Dios,
e hijas de Dios, lo que nos rige la palabra de Dios. Pero si no, nosotros no somos obedientes a las autoridades o a lo que nos dicen o a las recomendaciones, entonces, ¿cómo voy a obedecer a Dios si no obedezco a los hombres? No puedo obedecer a Dios si no me someto a la autoridad en la cual estoy en esta tierra. Y eso es importante que tenemos que hacer y tenemos que entender. Ahora hemos visto las estadísticas, se ha desbordado mucho más como al principio. Estamos en una situación muy crítica en todos los estados y en todo el país. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Porque nos hemos relajado, hemos dejado de hacer, de cuidarnos, de protegernos, de saber que somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar este templo que somos nosotros. No somos ya nosotros, sino le pertenece a Dios. Por lo tanto, el cuidado que usted debe tener es para que usted se cuide y para que usted cuide a los suyos. No vaya a decir, no me importa, al fin me voy con Dios. Pero hermano, que no sea por nuestra negligencia, que no sea por nuestra desobediencia, que no sea por nuestro descuido, sino tal vez Dios nos lleve a su presencia porque Él ha prometido llevarnos, pero hasta que nosotros cumplamos su propósito en Él y no para adelantarnos por algo que dejamos de hacer. Es importante entender y tomar buena conciencia y una buena razón. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Me estoy sujetando a las autoridades? Entonces, si me sujeto a Dios, puedo sujetarme también al Señor. Porque si no me sujeto al hombre que lo veo, ¿cómo me sujetaré a Dios? ¿Cómo le obedeceré a Dios a cual no lo veo? Por lo tanto, la gente que se había quedado en Jerusalén estaba padeciendo a causa de su rebeldía y a causa de su desobediencia. También, hermanos, aquí en esta carta, Dios habla acerca de que los falsos profetas estaban cometiendo adulterio y estaban enseñando falsamente. En el versículo 21 y 23 de Jeremías 29, dice la palabra de Dios así, 21 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, acerca de Sedequías, hijo de Masaías, que os profetizan falsamente mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos, y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quien asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. También en estos tiempos no solamente falsos profetas hablarán cosas que Dios no les mandó, sino que están actuando impíamente, están cometiendo adulterio, no solamente físico, sino adulteran la palabra de Dios, transgiversan la palabra de Dios, comentan otra doctrina errónea. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidado de lo que estamos escuchando y de lo que estamos viendo. A veces hay una comezón por escuchar cosas espectaculares, pero podemos escuchar cosas espectaculares por medio de la palabra de Dios y por medio de la voz del Espíritu Santo. No tengo que poner toda mi confianza en un hombre, en alguna organización. Si el hombre o la mujer que estoy escuchando me está hablando acerca de la verdad, me está dando el contexto bíblico, entonces puedo decir que es palabra de Dios. Pero sobre todo cuando puedo escuchar que le da toda la gloria y toda la honra a Cristo Jesús, y de que me habla de santidad y que me habla de provisión de parte de Dios, y no que me vuelvo a ver rico, y no que no me va a pasar nada y que no me voy a contagiar porque Dios me guarda. Eso es mentira y eso es falso. Pablo estaba enfermo y dijo, Señor, le he rogado 3 veces a Dios que me quite esta enfermedad. Jesús le dijo, bástate mi gracia porque en ti se perfecciona, ¿verdad?, mi poder. Por lo tanto, no quiere decir que al Hijo de Dios no le va a pasar nada. Nos puede pasar si no nos cuidamos a nosotros mismos. Aún en mi propia fisiología de mi cuerpo puedo tener ciertas fallas de mi organismo, pero no quiere decir porque esté en pecado, hermano, sino que es por parte tal vez de mi desobediencia, de no cuidarme, de no tener una buena alimentación, de no hacer ejercicio, de no taparme cuando hace frío, es decir, X situación.
Pero lo importante es que podamos saber qué hombres, qué mujeres les estoy prestando oído. Y sobre todo si están diciendo la verdad de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso nos puede ayudar a que vivamos tranquilos y reposadamente. Porque cuando escuchamos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, regularmente nos enojamos o también nos meten miedo más allá de lo que podemos tener. Hermano, tenemos que cuidar nuestros oídos, tenemos que cuidar nuestros ojos de lo que vemos, de lo que escuchamos, para que no seamos contaminados con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Y si estoy escuchando a alguien, sea hombre y mujer, tengo que saber que su vida es recta delante de Dios. Porque, hermano, tal vez usted no sepa, pero en muchos canales donde ve usted predicaciones, hay hombres y mujeres que están predicando el evangelio, pero han tenido 1, 2, 3 divorcios y 3 mujeres diferentes, o al revés, 3 o 4 divorcios con hombres diferentes. Entonces, ¿qué testimonio me está dando si él mismo tiene un buen testimonio delante de Dios? Sepamos, entendamos, analicemos. No hay que solamente escucharlo cuando dicen es que Dios dijo esto y esto. ¿Quién es la fuente? ¿Qué persona me lo está diciendo para que yo pueda decir en verdad es palabra de Dios? Por eso estos 2 profetas que estaban en el cautiverio iban a ser desechados porque no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, tenían un mal testimonio de adulterio y sobre todo enseñaban cosas que Dios no les había mandado. Tenemos que cuidar nuestra vida y tenemos que salvaguardar a los que amamos también. Pero también hay una promesa extraordinaria en esta carta, hermanos. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 10, estoy en Jeremías 29, versículo 10. Dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Esta es la palabra que Dios le había a Jeremías. Te tenían que cumplir 70 años. Los profetas que estaban ahí falsamente hablando decían que poco tiempo iba a durar su cautividad. Aquí le está diciendo Jeremías, el Espíritu Santo por medio de la voz de Jeremías, que cuánto tiempo iban a estar en Babilonia. Por eso dice así: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, os haré volver al lugar donde os hice llevar. Por lo tanto, la palabra que me gusta cuando está diciendo, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Lo que significa que el tiempo que estamos viviendo tiene un límite. No sabemos cuándo es el límite de este tiempo que estamos viviendo. Pero la misma palabra que le estaba diciendo al pueblo de Judá, al reino del sur, es decir, vas a cumplir 70 años. Ese es el plazo que Dios determinó del cautiverio para su pueblo. 70 años tenían que pasar. Y a raíz de esos 70 años, dice la palabra de Dios, que entonces Dios los iba a despertar, iba a tener su palabra para ellos, ¿verdad? Tenía que tener pensamientos a su corazón y Dios iba a poner en ellos para que ellos comenzaran a buscar a Dios. Por eso la palabra de Dios me enseña que entonces va a pasar un tiempo y estamos pasando un tiempo extraordinario, un tiempo que nunca habíamos pensado. Estaba recordando cuando estaba leyendo la palabra de Dios, mi abuela nació en el año de 1902 y ella me comentó varios sucesos que ellos pasaron. Mis abuelos pasaron lo que fue la revolución en México. Mi abuelo fue revolucionario, estuvo con los zapatistas de la revolución, no con los de ahora, para que quede muy claro.
Él fue fusilado. Por la gracia y la misericordia de Dios se le atravesó la bala, no le dieron el tiro de gracia, pero lo que platicaba mi abuela o mi abuelita era que había tanta hambruna, gente estaba buscando dónde comer, dónde salvaguardarse, porque luego venían otros revolucionarios que eran malos, o venían del otro ejército que estaban destruyendo a los zapatistas y arrasaban con mujeres, con los niños, los saqueaban, que les quitaban todo lo que comían. Eso era lo que pasó en la revolución. Y luego me dice que cuando fue la Segunda Guerra Mundial había escasez, apagaban también las luces de todo el país, no había tanta forma de poder comprar, era una situación grave. Entonces ellos vivieron cosas que nosotros nunca hemos vivido. Para nosotros, hermanos, gracias a Dios, aunque estamos en el confinamiento, tenemos la oportunidad de ir a comprar, tenemos una casa, tenemos donde salvaguardarnos, lo mínimo que tenemos, pero podemos cubrir nuestras necesidades inmediatas. Tenemos que comer, hermanos, y pareciera que muchos de nosotros ya estamos en una calamidad, estamos en el peor momento de nuestra vida. Hermanos, tenemos que saber que Dios está con nosotros. Y si el pueblo de Dios, cuando fue sacado de Egipto, Dios los guardó por 40 años a una desobediencia, Dios estaba con ellos, supliendo todas sus necesidades, tanto del vestido, cuando el cuidado, con la protección, Dios estaba con ellos. Entonces, hermanos, nosotros no sé cuánto tiempo va a pasar en estos días hasta que termine esto, pero mientras pasa, Dios va a despertar nuestro espíritu para que nosotros comencemos y estemos invocando el nombre de Dios, y vendremos a Él y estaremos orando a Él, y dice su palabra: y yo os oiré. Usted y yo somos testigos de que los tiempos que pasamos de oración, Dios nos está escuchando. Hemos visto provisión de parte de Dios, hemos visto milagros de sanidad de parte de Dios, hemos visto la paz de Dios en nuestras vidas. Él ha arreglado nuestra forma de vida porque hemos invocado su nombre, porque hemos estado orando y sobre todo porque Él nos escucha. Y dice también: me buscaréis y me hallaréis. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto está cercano. Yo no puedo encontrar a Dios si no lo busco, porque también dice: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, es difícil la situación, es difícil, pero sabemos que si buscamos a Dios lo encontraremos. No solamente eso, sino que me está escuchando y me está atento a la oración que ustedes y yo hacemos. Es importante que busquemos a Dios con todo vuestro corazón. ¿Qué significa eso, con todo vuestro corazón? Cuando hemos venido a la casa de Dios, o cuando está usted en su casa, cuando siente que todo se le viene encima, usted puede encerrarse en un cuarto, usted puede venir delante de Dios, usted puede derramar sus lágrimas, usted puede poner toda su alma a Dios y le dice: Señor, por favor, sálvame, restáurame, provee, sáname, ayúdame, consuélame. Eso es poner con todo vuestro corazón, pero sobre todo sabiendo que Él nos está escuchando, porque somos galardonados cuando creemos que el que está en los cielos nos está escuchando. Por eso es importante, hermano, que podamos aprender los tiempos que vivimos, y no estamos solos, y no estamos a la deriva, y no sabemos qué nos va a pasar. Hermanos, cuando estamos confiando en la palabra de Dios, dice que Él está con nosotros y seremos salvaguardados, siempre y cuando estemos bajo su obediencia y estemos haciendo su perfecta voluntad. Por eso, hermanos, cuando está diciendo: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y reuniré de toda la nación. Le está diciendo al pueblo de Israel: vamos a quitarles su cautividad y ustedes regresarán a Jerusalén. Dios trajo a su pueblo cautivo cuando se construyó el templo, cuando se edificaron los muros de Jerusalén. Entonces regresaron a su patria para poder buscar y exaltar el nombre del Señor. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado. Dios está presto para cada uno de nosotros. Y si le dio esperanza a su pueblo rebelde, a su pueblo desobediente, a su pueblo que le dio la espalda, a su pueblo que se fue ante otros dioses, ¿acaso no tendrá misericordia
¿verdad? No habrá bondad de parte de Dios. Su gracia no sostendrá nuestras vidas, que somos sus hijos y sus hijos comprados con su sangre preciosa. Dios está con nosotros y no nos ha abandonado, pero nosotros tenemos que volvernos a Él, tenemos que buscarle, tenemos que llamarle, y el Señor Dios Todopoderoso nos oirá y hará lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Por eso, hermanos, si dijo a su pueblo que los volvería de la cautividad, Dios nos está diciendo: voy a traer lo mejor para ustedes. No sé cómo, no sé cuándo, pero creemos que su gloria postera será mayor que la primera. Cuando nosotros estemos nuevamente juntos exaltando su nombre, yo estoy creyendo que habrá grandes cosas que Dios hará en medio de nosotros, y las puede hacer no solamente cuando estemos reunidos, las puede hacer ahora, en este tiempo, en el confinamiento, en su hogar, en mi hogar, cuando yo le busque, cuando yo me ponga delante de Él, cuando me humille ante su presencia, cuando pueda decirle: Señor, aquí está mi vida, ya no sé qué hacer. Él me está escuchando, Él me va a responder y Él me va a dar la solución, así como se la dio a su pueblo. Hermanos, la palabra de Dios me ayuda a seguir adelante y me enseña que no hay tiempo que no termine. Hermanos, cuando Dios desea grandes cosas para su pueblo, Él impulsa a su pueblo a orar con fervor. Nuevamente, cuando Dios desea grandes cosas para su iglesia, Él despierta nuestro espíritu para que usted y yo oremos con fervor y sigamos buscando de su presencia. También, hermanos, Dios va a escuchar nuestras oraciones y Él está presto para que nosotros cumplamos su propósito para nosotros como iglesia. Son dos cosas: orar porque Dios despertará nuestro espíritu para poder orar con fervor, y Dios pondrá en nosotros el deseo para cumplir sus propósitos en este tiempo. Mucha gente dice que Dios le permitió vivir en los tiempos difíciles en el mundo o en su país, y usted puede preguntarse: Dios, ¿por qué me has permitido vivir en este tiempo? No es obra de la casualidad, no es obra de un accidente biológico ni de los tiempos. Creo firmemente que Dios nos preparó para estar en este tiempo, para que seamos la luz y la sal de la tierra que Él quiere que seamos, porque hay un propósito para nuestras vidas. Posiblemente mucha gente, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, están diciendo: ¿para qué seguir a Dios? ¿Para qué buscarle? ¿Para qué llamarle? Mientras tengo lo necesario, no necesito de nada. Hermano, nadie sabe en el momento en que podamos estar buscando a Dios, pero no necesitamos que nos pasen cosas extraordinarias, cosas espectaculares, que no necesitamos que nos pasen grandes tribulaciones para buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. No esperemos que nos pasen calamidades, que estemos enfermos, que estemos atribulados, que estemos acongojados. Busquémosles ahora, es el tiempo de buscar a Dios. Dios mandó a sus profetas antes para que no les sucediera nada. Usted y yo podemos buscar a Dios para que seamos salvaguardados por Él. Por lo tanto, hermano, busquemos a Dios, llamemos a Dios, oremos con fervor. Hay que tocarle, hay que llamarle, hay que pedirle, y este es el momento. La situación es complicada, hay tantas tribulaciones entre algunos de nuestros hermanos, ya están pasando algunos muy mal, desgraciadamente, a causa del contagio, y tenemos que orar cada día por ellos. Mientras nosotros estamos sanos, podemos interceder unos por otros. Tenemos que orar por aquellos que están pasando situaciones graves, no solo a causa de la enfermedad, sino también de la cuestión económica. Hermanos, tenemos que estar juntos en este tiempo, y la mejor manera es buscar a Dios. Así que, hermanos, su palabra me enseña, y sobre todo que dice que podemos buscarle, tenemos que llamarle, tenemos que estar prestos con Él. Y nuevamente me gusta el versículo 12 para que ustedes lo puedan subrayar o aprendérselo de memoria. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
Nuevamente lo voy a leer. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas en este tiempo. Vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre en esta mañana. Está aquí con nosotros, está allá con usted. Dejemos que Dios obre, que Dios haga. Y hay un canto que dice que podemos levantar nuestras manos al Señor. Y nuestras manos las levantamos en señal de alabanza, en señal de dependencia total, en señal de Señor, te necesito ahora. Amén. Hermanos, ahí donde esté en su casa, ahí donde está con algún familiar, con un amigo, levantemos nuestras manos, exaltemos su nombre, glorifiquemos a Dios, busquemos a Dios, vengamos al Señor. No nos ha desamparado, no ha dejado de hacer su voluntad. Dios tiene todo bajo su voluntad. Aún pareciera que las tinieblas están encima de nosotros. Las tinieblas tienen límites por el poder de Dios. Dios lo permite para que entendamos y para que dependamos de Él. Hagamos su voluntad, busquemos sus principios, hagamos que su vida esté en nosotros, que su palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón, y su nombre sea glorificado. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Te doy gracias, Señor, porque en tu palabra vemos que al pueblo escogido, aunque fue llevado al cautiverio, tú les prometiste que iba a terminar y los volverías nuevamente a su casa, pero también les habías dicho que tenían que buscarte, tenían que llamarte, que tenían que estar rogando delante de ti, pero también que tú, Señor, los escucharías y les darías la paz y los volverías a su tierra. Señor, nuestra situación es semejante, Señor. A veces, Señor, estamos tan desconsolados, nos sentimos tan atribulados, pareciera que todo se está derrumbando a nuestro alrededor, pareciera que no estamos en casa, que estamos tan lejos de la realidad. Dios, tú has prometido volvernos a ti, Señor, y se acabarían los sufrimientos, se acabarían las aflicciones, y nos escucharás nuestra oración y nuestros ruegos. Cambiarás nuestro entorno de paz y de alegría y de amor. Nos hollarás y nos levantarás. No nos dejarás caídos, Señor. No nos dejarás atribulados. Señor, tu amor es tan grande y tu misericordia que a veces nos cuesta entenderlo, pero reconocemos a un Dios grande, fuerte y poderoso que eres tú, Jesús. Padre Santo, haz tu obra en tu iglesia, haz tu obra en tus hijas y en tus hijos, en aquellos que aún nos están escuchando, viendo. Señor, háblales, tócales, revélate a sus vidas, que te reconozcan como el Señor y el Salvador. No hay otro Dios como tú, no hay otro Señor como tú. Tú eres el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Padre Santo, en tus manos está tu iglesia, en tus manos estamos todos, Señor. Haz tu perfecta voluntad y pon la paz que necesitamos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aleluya, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas.
aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Cuando no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Así con este tiempo de alabanza y adoración, vamos a orar por nuestras peticiones. Creemos en un Dios poderoso, nos está escuchando, está atento a nuestra oración, está atento a nuestros ruegos, está atento a lo que estamos orando y pidiéndole al Señor. Así que vamos a orar por todas aquellas peticiones de oración. Estamos orando por la familia de Marlene, acaba de fallecer su mamá desgraciadamente, pero sabemos que tenemos victoria en él porque está con el Señor. Su hijo de la hermana Hugo está ya hospitalizado, el hermano de Marlene. Estamos orando por nuestro hermano también que está en el hospital militar, por nuestros hermanos que han estado atribulados por diferentes lugares, nuestra hermana Mari Castillo y su familia, por tantos hermanos que ahora necesitan un milagro de sanidad. Oramos por mi hermana Elvira, por mi hermana Elena, también Malena, por mi sobrina Cintia, y tenemos que estar orando por toda la familia García Gloria. Dios es bueno, es bondadoso y es misericordioso, y no nos va a dar aquello que no podamos soportar. Aún en el tiempo de pérdidas de seres queridos, podemos sostenernos, podemos mantenernos firmes en la fe. Están mucho mejor que nosotros cuando han creído en Cristo Jesús, y le damos toda la gloria por eso. Oramos por nuestro hermano Ignacio Flores, por Blanca Lilia, por Toño, por Lorena, la hermana Mari Castillo, por Heriberto, que hay un problema laboral, por Isabel Medrano, que tiene dolor en su cintura y en su columna. Y oramos también por dos sobrinos de Yolanda Ortega, que Dios los sane. Oramos por Suni Sotomayor, por Noel Lecona e hijos y Consuelo. Oramos por nuestros hermanos que están en el área de salud, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los sostenga. Tenemos que actuar. El jueves hablaba de autoridad y de unción, y Dios nos da la autoridad para vencer toda obra del enemigo, y la unción para que oremos en el nombre de Jesús, bajo la guianza del Espíritu Santo. Así que ahí donde está, oremos por todo esto.
Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En tus manos están estas peticiones. Señor, está una lista que tú conoces. Y Dios de los cielos, te pedimos ahora que hagas una obra, Señor, portentosa, que hagas un milagro de sanidad, que traigas, Señor, sanidad a los cuerpos de estos hermanos y de mis hermanas, Señor, de tus hijas y de tus hijos. Yo pido, Señor, por sanidad y salvación de Ernestina Parra. Oro por Hugo García para que tú lo sanes en el nombre de Jesús. Levanta su cuerpo. Reprendemos todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte que pueda haber. Te pedimos por la familia García Gloria, por Ignacio Flores, por Blanca Lilia, por Toño, Señor, por Lorena Velázquez, por Mario Castillo y su familia, Señor, por Heriberto, Señor, que arregle su problema laboral, por Elizabeth Medrano, Señor, por los sobrinos de Yolanda Ortega, por Suni Sotomayor, por Noel Econa, Señor, trae consuelo y trae fortaleza, y por aquellos, Señor, que aún no sabemos quiénes están enfermos, por Elvira Sotomayor, por Malena Sotomayor, por Cintia, Dios, por Guillermo Camela, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú obres conforme tu gracia y misericordia, y Señor, conforme tu poder y conforme tu voluntad, sea hecho ahora, Dios, un milagro de sanidad, un milagro, Señor, que tú hagas ahora, y reprendemos toda enfermedad, todo virus y toda bacteria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, haz tu obra perfecta en ellos. Urranamasika rarabakasoya namasika rarabakasaya. Urranamasora rarabakasaya namasika rarabakasaya. A veces no tenemos la fuerza, a veces no tenemos la voluntad, Señor, pero Dios de los cielos, tu Espíritu Santo nos vivifica, nos renueva, nos levanta, nos fortalece en el nombre de Jesús. Trae consuelo a los que han perdido un ser querido. Te doy gracias por la vida de Marlene y por Paco y su familia. Trae fortaleza espiritual y trae consuelo por aquellos que han perdido un ser amado, un ser querido. Dios de los cielos, toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Nuestra fuerza y nuestra ayuda y la paz viene de lo alto. Te pido por cada familia de la iglesia, para que haya paz en sus hogares, para que haya armonía, para que haya amor, para que haya, Señor, acuerdo, Señor, para que puedan estar viviendo tranquilos y reposadamente, Señor. También te pido que traigas provisión a cada uno de ellos, que haya trabajo para ellos, que haya economía para ellos, Dios de los cielos, que nunca falte, Señor, el alimento diario, ni el sustento, ni el cobijo, ni el techo donde se puedan resguardar, Señor. Dios de los cielos, pareciera que estamos en unas tinieblas, pero la luz resplandece cuando tú estás en medio de nosotros, porque hay una nube, Señor, que nos acompaña día con día, pero más de aquella nube está tu Espíritu Santo, Señor, día y noche, guardándonos, protegiéndonos, sosteniéndonos, cuidándonos, Dios, guardándonos de las acechanzas del enemigo. Por eso te alabamos, Señor, por eso te exaltamos, Dios de los cielos. Urrarabasika rabapakasora nabakasaya, urrarabakasora rabapasaya namase, urrarabasora rabakasaya namasara rabasaya. Dios de los cielos, venimos ante ti, venimos ante el trono de la gracia, nos venimos ante tus pies, levantamos nuestras manos porque no hay fuerzas, y levantamos nuestras manos porque viene una unción fresca sobre nuestras vidas, porque nos levantas y nos cuidas y nos sostienes, Señor, hasta que el día, Señor, Padre, termine de toda esta tribulación. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, y levanta nuestro espíritu y despierta nuestro espíritu para buscarte, Señor, para llamarte, Dios de los cielos, para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente tome ánimo para seguir adelante. Dios, no estamos derrotados, aunque estamos en gran tribulación, porque tú no nos has abandonado y no nos has dejado. Gracias te damos, Dios. Toda la gloria
Toda la honra y toda alabanza es para ti, Jesús. Levantamos nuestras manos a ti, Dios de los cielos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mis problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, toda la gloria y toda alabanza es para Él. Amén. Y santo es el Señor, y Él es digno de toda alabanza. Seguimos a la distancia, seguimos buscando al Señor, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios y seguimos tratando de seguir predicando y enseñando la palabra del Señor. Ya oramos por nuestras necesidades y quisiera orar por aquellos hermanos que cumplieron un año más de vida, y quisiera orar por nuestra hermana Marlene García. Está pasando una situación complicada, hoy es su cumpleaños, y que Dios fortalezca y bendiga su vida. Por Laura Tello, y mañana nuestra hermana Esther Tapia cumpleaños. Y por todos los hermanos que cumplieron años en estos días, damos gracias a Dios por ellos, que Dios los siga manteniendo y sosteniendo y guardando en estos días. Amén. Y todos los días hasta que Dios venga por nosotros. Cantamos feliz, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de tu año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos hermanos, cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, te deseamos hermanos, que los cumplas feliz. Amén, gloria a Dios. Hermanos, tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando. Usted está escuchando las noticias, estamos en una situación complicada de alerta máxima, aunque no estamos algunos en semáforo rojo, pero todo lo que nos están diciendo y hemos visto en las noticias, tengamos cuidado, sigámonos protegiendo, sigámonos salvaguardando, sigamos quedarnos confinados, solamente lo necesario. Usted sabe, desde que comenzamos estoy repitiendo día con día, pero pareciera que el repetir a veces se nos olvida y por eso se lo vuelvo a repetir. Tenga cuidado, ponga su cubrebocas, lávase las manos, use gel,
entrar a su casa, desinfecte a los que entran porque vienen fuera, aunque se enojen, rocíeles todo, ¿verdad? Fumíguelos y que puedan entrar. No hay, es mejor no hay nada como eso, pareciera muy absurdo o como muy exagerado, pero hemos escuchado tantos testimonios porque entró una persona y contagió a toda la familia, así que tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Ya oramos por necesidades de oración y hermanos, por las necesidades que estamos viendo muy apremiantes y pareciera que todo se está saliendo de control. Quiero invitarles y sobre todo quiero decirles que el próximo viernes a las 9 de la noche estaremos haciendo oración todos juntos. Haremos una transmisión por Zoom, lo voy a subir a todas las redes sociales y lo voy a subir al Facebook. Solamente tenemos 100 lugares para que usted se pueda conectar. Estaremos 15 minutos antes, estaremos nosotros transmitiendo o dando la oportunidad para que usted se pueda conectar, y de ahí en fuera estaremos hasta los 100. Estaremos orando este viernes a partir de las 9 de la noche, 1 hora solamente. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que pedir y tenemos que hacerlo. ¿Por qué por Zoom? Porque así podemos vernos y podemos orar, y estaré pidiendo que algunos de nuestros hermanos estén orando, alguno esté cantando. Queremos tener un ambiente espiritual, un ambiente de intercesión, pero sobre todo es más de oración. Así que el próximo viernes yo estaré mandando el link para que usted pueda conectarse, tanto en Facebook lo voy a mandar, como en todas las redes sociales, y usted pueda entrar el viernes a las 9 de la noche, separe ese tiempo. Necesitamos orar unos por otros, necesitamos con mayor decisión, necesitamos buscar a Dios, ¿verdad? Él nos va a escuchar. Así que este viernes a las 9 de la noche le voy a pedir a Mayeni que nos haga ese fly para que podamos recordar, y le daré todo lo que usted necesita aprender. Así que el viernes a las 9 de la noche estaremos orando todos juntos como iglesia. Y hermanos, no se les olviden nuestras transmisiones. El día martes de oración es diferente a la oración del martes, hay una enseñanza y oramos. El día miércoles con los hermanos de Fe y Acción seguimos estudiando. Si usted dejó de estudiar, intégrese, hermano, no hay problema, intégrese. Aunque dejó de estudiar anteriormente, cada lección es diferente. Y también seguimos el día jueves, tenemos también un tema bíblico, ¿verdad? Este martes tenemos un invitado especial desde Costa Rica, estaremos transmitiendo. Un compañero mío estará predicando y ministrando la palabra de Dios para toda la iglesia. El día jueves otro hermano estará enseñando la palabra de Dios, y el próximo domingo 24 tendremos un invitado especial también para que usted pueda conectarse. Así que tratamos de que haya varias voces para que nos puedan bendecir y podamos ser edificados. Amén. Y damos gracias a Dios por ello. Al finalizar voy a orar por la situación económica, ofrendas, diezmos que usted, gracias a Dios, ha depositado en la cuenta, y damos gracias a Dios porque Dios sigue aún en tiempo de carencias o tiempos difíciles. Dios es fiel y se ha mantenido fiel, y doy gracias a Dios por su vida, que aún en momentos complicados Dios sigue manteniéndonos firmes y fieles delante de Él, y podemos dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos en la cuenta que está de la iglesia. Vamos a orar y damos gracias por ello, y seremos despedidos. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de haber estado aquí en tu casa. Gracias, Señor, por las ofrendas, diezmos, y Señor, también que tú has dado primicias a tus hijos, Señor, y lo han dado a la obra tuya. Te doy gracias por ellos, gracias por su fe, gracias por su fidelidad, y gracias, Señor, porque los sigues sosteniendo y guardando. Muchos de mis hermanos han dejado de hacerlo por falta de trabajo, pero yo te pido que proveas trabajo digno para ellos, que tú sigas salvaguardando sus vidas y los sigas sosteniendo en el nombre de Jesús. Gracias te doy por la parte económica y material que sustentas y nos sostienes a cada uno de nosotros. Ahora, Señor, al salir de tu casa, te pedimos que nos lleves en paz,
que seamos cuidados, que seamos guardados en ti, que estemos bajo la sombra omnipotente, que nos tomes bajo tus alas, Dios de los cielos. Padre Santo, cuida a mis hermanos del grupo de alabanza, a estos jóvenes que, Señor, que han sido de bendición para tu iglesia, para nosotros también, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, Señor, a mis sobrinos. Dios de los cielos, gracias, Señor, porque aún en este tiempo de confinamiento, tú nos has bendecido, nos has sostenido, nos has guardado. Te doy gracias por ello, Señor, porque no podríamos tener todo esto si no fuera por tu gracia y misericordia, pero también por su deseo de alabarte y de exaltar tu nombre. Bendice a tu pueblo en paz, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos en el transcurso de la semana. Dios les bendiga, hermanos.